Sí, nada más que esté conectada en el teléfono, en lo que prende mi computadora. Ah, bueno, pues, bueno, hacemos el intento, ¿sí? Profe, Sí, falta yo, Alfaro Herrera. Alfaro. Ok, pues hacemos el intento, ¿sí, Alondra? Y si no, pues ahí las leo yo. Ok, bueno, pues vamos a comenzar con este tema, que es el de árboles. ¿Mm? Bueno, pues comenzamos, Alondra. Esta que están presentando, ¿verdad, profesor? Sí, sí. Ok. Estructura y representación de datos. Árboles binarios, recorridos, preorden, inorden y posorden. Bueno, hoy es el tema que vamos a ver, de qué son los árboles y los recorridos. Es el de preorder, inorder y posorder. Ok, continuamos, Alondra. ¿Qué es un árbol? Estructura no lineal jerárquica en la que cada elemento que la conforma puede apuntar a uno o más elementos que dependen única y exclusivamente de él, mismos que a su vez pueden tener sus propias dependencias. Bueno, entonces, nos están diciendo que un árbol es una estructura jerárquica y donde cada elemento o nodo va a apuntar a más elementos, o sea, a más nodos, ¿sí? Y puede ver que algunos nodos pues no tengan descendencia. Entonces, lo que hay que tomar en cuenta que es una estructura jerárquica como la que estamos viendo aquí, ¿sí? Ahí los círculos nos representan nodos y las aristas, pues vamos a ir, en este caso, las dependencias, ¿ok? Bueno, continuamos, Alondra. ¿Qué nos dice ahí? Nodo raíz. Nodo inicial de la estructura. Es el único que no tiene ancestros. Bueno, el nodo raíz es aquel, como nos menciona su compañera, es el que está en el nivel más alto de la estructura. Y como vemos, es el que no tiene ancestros, o sea, no tiene padres, ¿ok? Ese es el nodo raíz, el nodo donde empieza la estructura jerárquica. Continuamos abajo. Nodo hoja. Nodo en el árbol que no tiene descendientes. Bueno, entonces, podemos ver ahorita en este árbol que hay varios nodos hojas, ¿sí? Son aquellos nodos, como mencionamos, que no tienen descendientes o normalmente decimos que no tienen hijos, ¿ok? Entonces, los nodos hojas serían el J, el F, el E, el I y el H. Bueno, y ahí ya nos lo están diciendo, ¿no? ¿Cuál es el nodo raíz y cuáles son los nodos hojas? Continuamos. Rama. Arista entre dos nodos. Bueno, esas flechas que estamos viendo es lo que normalmente se le conoce como una arista, la que está conectando, en este caso, dos nodos. Para nosotros, esas aristas, ya lo hemos visto en las listas encadenadas, los nodos, va a representar una variable apuntador. Una variable apuntador, ¿qué es lo que guarda? La dirección donde se encuentra el siguiente nodo. Entonces, esa es la estructura que vamos a estar manejando. Y en este caso, esas flechitas que ustedes ven que son las aristas, se van a representar mediante variables de tipo apuntador. Continuamos. Grado. Número de hijos que contiene el nodo con más hijos en el árbol. Bueno, entonces aquí nos están diciendo el grado de un árbol. Dice, va a ser el número de nodos de aquel nodo que tiene el mayor número de nodos. Entonces, en este caso, si analizamos bien este árbol, vemos que el grado sería 2, ¿sí? De antemano hay varios nodos que pues tienen 2 nodos, número máximo de nodos que tienen, o sea, hijos, es 2. Si hubiese un nodo que tuviese 3 nodos, pues ese sería el grado del árbol, sería 3. Pero ahorita vemos que a lo más tienen 2 nodos.
Entonces el grado del árbol es 2. Como dice ahí, el número de hijos que contiene el nodo que tiene el mayor número de hijos. Bueno, ese sería el grado. Continuamos. Orden, número potencial de hijos por cada nodo. Bueno, entonces, en el caso anterior, el grado era 2. El orden del árbol, como dice para este árbol, dice es el número potencial de hijos para cada nodo. Si yo analizo mi árbol, yo veo que hay nodos, como en el caso del nodo F, que no tiene hijos. El nodo G, pues tiene un hijo, y yo veo que el nodo D tiene 2 hijos, el nodo B tiene 2 hijos. Entonces, el orden va a ser de 0 a 2, ¿sí? Cuando digo, entonces el orden es 2. Entonces, podemos tener 0, 1 o máximo 2 hijos. Ese sería el orden, como dice ahí, el número potencial de hijos para cada nodo. ¿Ok? Bueno, continuamos. Nivel, distancia de un nodo a la raíz y se mide en nodos. Bueno, entonces, el nivel nos está diciendo en la distancia en donde se encuentra un nodo a partir de la raíz. La raíz en este caso, que es el nodo más alto de la jerarquía, en el caso el nodo A, tiene el nivel 0, ¿sí? La B tiene el nivel, bueno, el nivel la B se encuentra en el nivel 1, la D en el nivel 2 y la H en el nivel 3. Bueno, eso es lo que nos está indicando. Entonces, es la distancia del nodo raíz a X nodo. Y recordar que la raíz, en el nivel en que se encuentra es el 0, pues no hay distancia, ¿no? Por eso decimos es el nivel 0. ¿Ok? Continuamos. Altura, distancia máxima en nodos desde el nodo raíz hasta el nodo más alejado a este. Bueno, les preguntaría al grupo, ¿cuál sería la altura de este árbol? De acuerdo al concepto que nos está diciendo aquí, ¿cuál sería la altura? ¿Quién nos puede decir? De H a la letra A. Sí, pero en valor es una magnitud. ¿Qué valor? O sea, ¿cuál sería la altura? ¿Qué valor tiene la altura? Su compañero dice 4. ¿Los demás qué dicen? 3. 3. Recuerden que la altura de, oiga, maestro, ¿cuál es la? Pues, pues es 0, pues no hay distancia entre ese nodo. Entonces, aquí en B es 1, en D es 2 y en H es 3. Entonces, la altura es 3, ¿ok? Bueno. Y aquí nos están diciendo lo que recordar, ¿no? El grado es 2, ¿sí? Es el nodo que tiene el mayor número de hijos. Bueno, pues a lo más tienen 2, pues es 2. El orden es 2, que va que decíamos que puede ser, ahora sí, que no tenga hijos, que tenga un hijo y máximo 2 hijos. El orden es 2, ¿sí? Número potencial de nodos. Y ya lo están diciendo, ¿no? Que el nodo raíz, sí, la A se encuentra en el nivel 0, la H, como vimos ahorita, está en el nivel 3. Y la altura, pues, es 3. ¿Dónde está el nodo más alejado? Entonces, ya sea la H o la I. Sí, esa sería la altura. ¿Cuántos niveles tiene un árbol? ¿Ok? Vamos a continuar. Continuamos, Alondra, abajo, ¿qué nos dice? Un árbol binario es aquel cuyo orden es igual a 2. En otras palabras, un árbol binario puede a lo más tener 2 hijos por cada uno de sus nodos. Sí, entonces recordar que es el orden de un árbol. Para un árbol binario, un nodo puede tener 0, 1 y máximo 2 hijos. En este caso, este árbol es un árbol binario. No hay ningún nodo que tenga 3 o 4 nodos, ¿sí? Entonces, este sería un árbol binario. Continuamos. Un árbol completo es aquel en el que para cada nodo o bien todos o ninguno de sus hijos existe. Bueno, entonces aquí la pregunta sería,
¿Este será un árbol completo? Bueno, pregunta para todos. ¿Este será un árbol completo de acuerdo a este concepto? ¿Sí o no es un árbol completo, de acuerdo al concepto? Yo no entiendo muy bien el concepto, profe. ¿Podría como que explicarlo? El concepto va de acuerdo al orden. En este caso quedamos que el orden es de 2. ¿Sí? ¿Qué quedamos que era el orden? El número potencial de hijos, que va de 0 a 2. Pero ¿qué es lo que nos dice aquí? Y la pregunta ¿es completo o no es completo? Si ya quedamos que el orden es 2, ¿es completo o no es completo ese árbol que estamos viendo? No, Su compañero dice que no. ¿Los demás qué opinan? Yo digo Yo que digo sí. que es completo. Sí, es completo. Sí, quedamos que el grado es 2, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que cada nodo, excepto estos que, pues aquí están, bueno, se cumple. O sea que cada nodo, pues tiene tiene dos hijos, ¿sí? Oiga, maestro, pero el H, el F, pero pues, ¿qué es lo que nos dice? Dice, para cada, dice, o bien todos o ninguno de sus hijos existe. Cuando decimos todos, si el orden es 2, veo que en este caso el B, el C y el A tienen 2 hijos, hasta el D. Ah, pero el H, pues es el otro concepto, ya no tiene hijos, ¿sí? El I no tiene hijos, ¿sí? O sea, se cumple esto. O vamos a decir, cada nodo tiene 2 o no tiene ninguno. Entonces se cumple, este árbol es completo. En el caso anterior, vamos a ver. ¿Este árbol que estamos viendo será completo? No, no es completo. No, No, ¿Cuál es el que No, no no es cumple la completo, condición? la J. No, la J sí lo cumple. ¿Cuál es el La que no G. lo cumple? G. ¿Cuál? G. G. El G es el que no cumple, le falta un hijo. La J sí cumple. Ah, pues no tiene ninguno. Sí, es cierto. ¿Ok? Bueno, entonces, pues ahí los demás, ahí le checan. Bueno, continuamos, Alondra. Sé que no pensé que estuvieses mal de la garganta, pero pues, ya mero, ya acabamos, ya mero acabamos. Continuamos. Dice aplicaciones. Una estructura de árbol muy común, el sistema de directorios en un sistema operativo. Cada directorio puede ser considerado un nodo de la estructura y cada archivo contenido en los directorios es un nodo, hoja del árbol. Bueno, aquí lo que nosotros debemos considerar que era un árbol, que era una estructura jerárquica. El nivel más alto de una estructura, pues ya vendría siendo, por decir, la unidad de disco, el disco C, o en este caso tenemos aquí el disco D, ¿no? La unidad D. Y a partir de ahí se desprenden ciertas carpetas y a su vez esas carpetas tienen archivos, ¿no? O subcarpetas. Realmente esto es una estructura jerárquica. Entonces, la aplicación para mantener una estructura de directorios, pues se emplean los árboles, es lo que nos están diciendo aquí. Sería una de sus aplicaciones. Continuamos, Alondra. Un juego tipo gato en donde se debe decidir en qué posición tirar para poder llegar a la victoria. Cada una de las diferentes decisiones representan un nodo en el árbol, partiendo de un estatus raíz, que en este caso es representado por un tablero vacío. Bueno, ¿y qué es lo que nos dicen aquí? Bueno, yo puedo utilizar los árboles para representar en este caso el juego del gato. Dependiendo de dónde tire, inicialmente dónde tire el primer jugador,
de ahí se va a desprender las diferentes opciones para la siguiente tirada y también de donde tire. Y así va creciendo este árbol, pero con todas las opciones posibles del juego. Entonces, cuando alguien empieza a jugar el juego y si tiró aquí el jugador, dices, yo dónde tiraría, bueno, el otro jugador dónde tiraría para poder empatar o ganar. Entonces, si yo digo, si tira aquí, entonces voy a tirar acá, pero si luego tira acá, ahí voy a ir desprendiendo todas las posibles opciones del juego. O sea, sería un arbolote grandote. Entonces, para cuando se vaya a jugar, dependiendo de dónde tira, ya el programa ya va a saber a dónde tirar para no perder. Bueno, esto es previo un análisis del juego y ya ir creando todas las posibles tiradas. La idea es no perder y en su caso ganar. ¿Ok? Bueno, y aquí tenemos una representación de nuestro árbol. Eso que ustedes vieron con círculos y flechitas, o sea, yo cómo lo voy a representar o cómo estamos acostumbrados a representarlo. Yo aquí ahora mi nodo ya va a tener dos apuntadores, dos variables apuntador. Uno que guarda la dirección del siguiente nodo, que le llama rama izquierda, y va a guardar la dirección del siguiente nodo, pero hacia la izquierda. Y otro apuntador, variable apuntador, que va a apuntar hacia la rama derecha, o sea, hacia otro nodo. Oiga, maestra, ¿qué está apuntando? Pues a otro nodo. Y a su vez ese nodo, pues apunta hacia otro nodo que está hacia la izquierda o de ese nodo que sí está hacia la derecha. En este caso, que de este nodo que tenemos acá a la derecha, yo veo que, bueno, está el nodo raíz. Dice, ¿dónde? Aquí en esta, de donde se rama esta variable, voy a guardar la dirección del siguiente nodo que está a la derecha. Y veo que tanto su rama izquierda y derecha tienen el valor de null. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que este nodo es un nodo hoja, que ya no tiene hijos. Si sus dos valores tienen en esas variables apuntador, su valor es null, quiere decir que ya no tiene hijos y esto es un nodo hoja. Y este es otro nodo, pero pues, sí tiene hijos. Y así ya estamos viendo, si ya tiene null, son nodos hojas. En este caso, este nodo que está aquí, en este nivel, en el segundo nivel, el que está a la izquierda, veo que sí tiene hijo derecho, pero no tiene hijo izquierdo. Y recuerden que esos cuadritos son las variables apuntador y que ahí se guardan las direcciones. Nosotros cuando vimos las listas encadenadas, nada más manejábamos una variable apuntador al siguiente nodo. En este sí es lo mismo, nada más que cada nodo va a decir, bueno, hacia el nodo que está hacia la izquierda o en la otra variable, la dirección del nodo que está a la derecha. Pregunta, ¿alguna duda de cómo nos están aquí representando el árbol? No, profe. Bueno, No, profe. no hay duda. En mi parte no, Vamos profe. a continuar, ¿sí? Ok, es la forma en que nosotros debemos, así vamos a construir nuestro arbolito, ¿sí? Ya sabemos que es una variable apuntador. Bueno, aquí tenemos cómo se representa un nodo. Cada uno de los nodos que vimos ahorita en la estructura anterior, quedamos que ese nodo contiene una variable que contiene la información y dos variables apuntador. Y aquí tengo su representación en C. Y defino la estructura del nodo. Tengo mi dato de información que le llamo dato, que va a guardar un número entero. Esta variable se llama dato y va a guardar un número. Y tengo dos variables apuntador que van a guardar direcciones que a este tipo de dato que es un nodo. ¿Sí? Ahí están mis dos variables apuntador. Igual al hijo izquierdo o al hijo derecho. ¿Sí? Bueno, esta es la de cómo yo voy en este caso del lenguaje C, cómo voy a representar un nodo. Esto que veíamos como cuadrito verde, pues ahora cómo lo defino en nuestro lenguaje. Es lo mismo que vimos en la lista encadenada, nada más que ahí teníamos nada más una variable apuntador que se llamaba siguiente. Ahora tengo dos, una que apunta al siguiente hijo izquierdo y al siguiente hijo derecho. ¿Sí? Ok, bueno.
¿Alguna duda de hasta aquí de cómo represento un nodo en lenguaje de programación? De mi parte no, profe. Bueno, ok. Entonces alguien dice, bueno, maestro, ¿y cómo crea el árbol? Pues como lo hemos hecho, vamos a ver cómo lo creamos. Tengo voy a tener una variable apuntador que se llama raíz, que obviamente es una variable apuntador. ¿Qué es lo que va a guardar? Pues la dirección del nodo raíz, donde se va a encontrar el nodo raíz del árbol. Y precisamente dice struct nodo, decimos que esta variable apuntador va a guardar direcciones a estructuras de nodos. A estructuras de nodos, pues del tipo que vimos anteriormente, ¿sí? Entonces, ahora sí, hijo izquierdo, hijo derecho y dato de información. O sea, esto es un nodo, ¿no? Lo que definimos arriba. Y esta variable apuntador raíz, pues va a guardar la dirección de un nodo. ¿De qué nodo? Ah, pues ahorita, pues del nodo raíz del árbol. Entonces, ya esto lo hemos visto. Tenemos la instrucción que se llama malloc size of, bueno, toda esta parte de esto. Esta ya la vimos cuando nosotros creábamos nuestros nodos para una lista encadenada. Es lo mismo. Dices, bueno, entonces yo aquí con esta instrucción, dice, estoy creando un nodo como lo que estamos viendo ahí arriba en el cuadrito verde, ¿sí? Un nodo que tiene una variable apuntadora hacia el hijo derecho, hasta otro hacia el hijo izquierdo y el dato de información, lo que definimos anteriormente como la estructura de un nodo. Entonces, esta instrucción de malloc crea ese nodo como el que está ahí, el verde que está ahí arriba, y ¿qué es lo que me regresa eso? Me regresa la dirección de ese nodo. Y esa dirección la voy a guardar en esta variable que se llama raíz. ¿Sí? Porque es el primer nodo que estoy creando. Y como es el primer nodo que estoy creando, pues ahora sí voy a inicializarlo. Y en este caso digo, raíz dato, esto ya lo hemos manejado. Decimos ponle un 0. O sea que aquí en el cuadrito verde donde dice dato, ahí le va a guardar un 0. Luego decimos raíz hijo, recuerden que en la variable raíz es la dirección de este nodo. Aquí este nodo verde, ya ven que nosotros poníamos abajito, poníamos un numerito que era la dirección de donde estaba ese nodo en la memoria. Por eso estoy diciendo ahora raíz hijo izquierdo, le pongo el valor de null. Entonces aquí le voy a poner nulo. Y después digo raíz hijo derecho, recuerden, pues es la dirección de donde está este nodo, en el hijo derecho voy a ponerle un null. Entonces, ya creé este nodo y aquí le puse null, null y aquí en dato un 0. Y aquí está cómo creamos eso y en esta variable que se llama raíz traigo la dirección de ese primer nodo del árbol. ¿Hasta aquí alguna duda de cómo creamos el primer nodo del árbol? De mi parte ninguna, profesor. Ok, pues ahí vamos, ¿sí? Ahí vamos. ¿Profe? Sí. Sí, adelante. Entonces, en la parte de la raíz, en lo que viene siendo de size of y todo eso, prácticamente vamos a crear la estructura del hijo izquierdo y el hijo derecho, y ya la parte de abajo ya vamos a y si tiene hijos o no. Ah, claro que sí. Sí, como estoy apenas creándolo, ¿sí? Ahorita, pues de antemano, como es el nodo raíz, es el primer nodo, pues no, o sea, pues no va a tener hijo. Precisamente nosotros vamos a ver posteriormente un algoritmo que va a decir, previamente dices, voy a dar de alta un valor en mi árbol. Y él va a detectar que no hay miren, si esta variable raíz, su valor es nulo, es que no hay nodos, o sea, no existe ni el nodo raíz. Entonces lo que va a hacer es crear así como lo están viendo ahí abajo, crea el nodo y aquí en dato pues meto ya no le voy a poner 0, sino el dato pues, con el que quiero que se inicialice el árbol, la raíz, aquí en dato. Y a los otros dos apuntadores les pongo null, o sea, si estoy creando apenas el primer nodo del árbol, entonces pues no va a tener ni hijo izquierdo ni derecho, por eso le ponemos null. Esto que estamos viendo, después vamos ahora sí ya a verlo ya en un algoritmo ya para insertar nodos en un árbol.
Ahorita aquí nada más estamos viendo pues cómo se crea un nodo, ¿sí? Esto ya lo hemos venido manejando. Es lo mismo que vimos en listas encadenadas. Nada más que ahora pues tenemos dos variables apuntador, que una le llamamos hijo izquierdo y otro hijo derecho, y pues cómo las inicializamos ahorita en este momento, que es el primer nodo. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Sería todo, profe. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar. A ver, Alondra, esta creo ya es la última, ¿eh? Ahora sí, échanos la mano con lo que dice ahí. Sí. Tipos de árboles binarios. Un árbol binario es un árbol con raíz en el que cada nodo tiene como máximo 2 hijos. Un árbol binario completo es un árbol en el que cada nodo tiene 0 o 2 hijos. Un árbol binario perfecto es un árbol binario completo, en el que todas las hojas, vértices con 0 hijos, tienen la misma profundidad, distancia desde la raíz, también llamada altura. A veces un árbol binario perfecto es denominado árbol binario completo. Otros lo definen como un árbol binario lleno, en el que todos los hijos son de profundidad n o n-1, para algún n. Bueno, ok, aquí estamos viendo dos conceptos. Uno ya lo habíamos visto, ¿no? Que era un árbol completo, pero pues ahora realmente el que vimos era un árbol binario y era un árbol binario completo, donde vimos que cada nodo tenía sus 2 hijos, ¿sí? O no tenía ningún nodo, era un nodo, ya no tenía hijos, ¿ok? Eso ya lo vimos. Entonces decimos, ¿qué es un árbol binario perfecto? ¿Sí? Dice que un árbol binario perfecto primeramente es un árbol binario completo. Ah, ok, es un árbol binario completo. Pero aparte otra condición, dice un árbol binario perfecto es un árbol binario completo. Ah, pues aquí lo dice. En donde todas las hojas tienen la misma profundidad. Bueno, y ya quedamos que la profundidad es el nivel, ¿no? Que todos estén al mismo nivel. Donde todas las hojas estén al mismo nivel. ¿Ok? Entonces, y bueno, un árbol binario perfecto es un árbol binario completo. Bueno, me voy a regresar. Ya habíamos quedado que este era un árbol binario completo. Bueno, hasta ahí está la definición. La pregunta, de acuerdo a lo que ahorita leímos, ¿será un árbol binario perfecto? Ya vimos que es completo. Me voy a regresar acá para que la lean otra vez. Es un árbol binario perfecto. No, no lo es. Bueno. Para que fuera árbol binario perfecto, ¿qué es lo que está sobrando? La H y la I. El nodo H e I. Si no estuviese esos nodos, si yo estoy poniendo mi mano, decíamos, entonces sí sería un árbol binario perfecto. Todos los nodos hojas están al mismo nivel. Y aparte que sea un árbol binario completo. O sea, si quitamos los nodos H e I, ya sería un árbol binario perfecto. ¿Ok? Y de antemano un árbol binario perfecto es un árbol binario completo. ¿Ok? Bueno, ya son definiciones. Bueno, eso porque lo dice. Bueno, es que si ustedes leen, bueno, esto de tema de árboles, hay libros que es nada más de ver tema de árboles. Hay muchos algoritmos y se utilizan los árboles, las aplicaciones se utilizan en diversas aplicaciones, así como lo que vimos ese ratito. Y entonces, o sea, como les diré, es muy interesante el tema. Sí, hay muchos algoritmos para muchas cosas donde se utilizan en árboles, en inteligencia artificial, en bases de datos, para manejar o crear todos los índices, cómo se van a almacenar las llaves primarias, más que todo, crear esos índices. Bueno, y esto de árboles es muy interesante para aquellos que en vacaciones o cosas así, curiosidad,
pueden investigar sobre árboles y van a ver que hay muchos algoritmos, ¿ok? Y por eso todos esos conceptos que ahorita manejamos se utilizan en esos algoritmos, entender a qué se están refiriendo, ¿ok? Bueno, ahora sí, continuamos hablando, ahora sí ya parece que es la última, ¿eh? Sí, no se preocupe. Recorridos en un árbol. Preorden. El valor del nodo se procesa antes de recorrer sus ramas. In orden. El valor del nodo se procesa después de recorrer la rama izquierda y antes de recorrer la rama derecha. Postorden. El valor del nodo se procesa después de recorrer las ramas izquierda y derecha. Nota. El recorrido comienza a partir del nodo raíz. Las ramas se recorren de izquierda a derecha. Bueno, aquí, como decimos, para recorrer los nodos en un árbol tenemos 3. Puede haber más recorridos, pero los más comunes son estos que estamos viendo aquí. El de preorder, inorder y postorder. Y lo que importa, en este caso, es decir, en qué momento yo voy a procesar el nodo. Cuando, ahorita lo que vamos a ver más adelante, es cuando yo diga procesar el nodo, se refiere a imprimir la información que tiene el nodo. Yo ahorita digo imprimir, pero alguien puede decir, no, maestro, yo la quiero consultar y bueno, hacer lo que yo quiera con esa información. Yo por el momento, ahorita lo que vamos a hacer nada más es visitar el nodo y el dato de información, imprimir ese dato de información. ¿Ok? Bueno, entonces los recorridos, como decíamos, es importante saber cuándo debo de procesar ese nodo, que en este caso es, vamos a decir que es la impresión de la información que tiene el nodo. Cuando digo la información, no digo imprimir las variables del hijo izquierdo y derecho, no, sino el dato de información. Bueno, el recorrido de preorder, como dice ahí, dice el valor del nodo se procesa antes de recorrer sus ramas. Ahorita que lo veamos, el de recorrido de preorder, es decir, cada vez que llego a un nodo, proceso. ¿Y qué es lo que hicimos? Imprimo la información. Entonces, y así es el recorrido el de preorder. Llego a un nodo, lo proceso y después voy a su rama izquierda. Ya que fui a su rama izquierda, después voy a su rama derecha. Pero cada vez que llego a un nodo, tengo que aplicar el mismo, ya sea el izquierdo o el derecho, tengo que aplicar el mismo procedimiento de que cuando llego a ese nodo, lo proceso. ¿Sí? Ya que lo proceso, me voy a su rama izquierda y luego a su derecha. Entonces, llegué a un nodo, procesé, lo procesé. Después me fui a su rama izquierda, la procesé. Ya que la procesé, me voy a su rama derecha y la proceso. ¿Sí? Pero recuerden, cada vez que llegue a un nodo, tengo que aplicar ese mismo proceso. Por eso decimos que es un proceso recursivo. Entonces, el de preorder es, cuando llego a un nodo, lo proceso. El de inorder, ¿qué es lo que dice? Dice, el valor de nodo se procesa después de recorrer la rama izquierda y antes de recorrer la rama derecha. Entonces, sin orden, dices, yo llego a un nodo. Llego a un nodo, pero no lo voy a procesar, sino me voy a ir a su rama izquierda. Me voy a su rama izquierda, ¿sí? Me voy a su rama izquierda y la proceso. Ya que procesé su rama izquierda, regreso al nodo padre y lo proceso. Ya que procesé ahora sí el nodo padre, me voy a ir a su rama derecha. Entonces, recuerden, llego a un nodo, me voy a ir a su rama izquierda, la proceso, regreso y proceso el nodo y ya después me voy a procesar su rama derecha. En el caso del de preorder, ¿qué decíamos? No, yo cuando llego, luego proceso el nodo. En el de inorder dice no, llegas a un nodo y primero te vas a ir a procesar su rama izquierda, luego proceso el nodo y ya después la derecha. Estas reglitas ahorita las vamos a ver y espero que se las deben de aprender. El de postorder, ¿qué es lo que dice? ¿Cuándo voy a procesar yo el nodo? Recuerden, estoy haciendo un recorrido, llego a un nodo y dice, ¿sabes qué? Dice, vete a procesar su rama izquierda. Llego a esa rama izquierda y la proceso. Ya la que la procesé, hagan de cuenta, regreso al nodo padre, pero dice, espérate, ya procesaste la rama izquierda, ahora vete a procesar la rama derecha. Llego a la rama derecha y la proceso. O sea, llego al nodo derecho, lo proceso.
ya que procesé tanto el izquierdo como el derecho, me regreso al nodo padre y lo proceso. Pero ese proceso lo voy a aplicar para cada nodo que yo esté visitando. Bueno, vamos a ver, lo vamos a ver ahora sí, como decía un amigo, en vivo y a todo color, ¿no? Vamos a ver cómo funciona esto. Esta diapositiva ya la tienen y cuando estén estudiando o lo estén analizando, háganlo despacio. Aquí arribita tenemos el algoritmo de recorrido en preorder, ¿sí? Esto que dice if árbol, quiere decir, a mí me van a pasar la dirección de un nodo. Entonces, esto de if árbol quiere decir si es diferente de nulo. Cuando digo if árbol, lo que estoy preguntando si esa dirección es diferente de nulo. Si es diferente de nulo es que sí existe el nodo. Me pasaron una dirección válida donde está ese nodo. ¿Ok? Entonces, lo que decimos aquí, en el recorrido de preorder, lo primero que voy a hacer es procesar el árbol. O sea, dice procesar, no es procesar el árbol. Bueno, en esta variable apuntador que se llama árbol, traigo la dirección del nodo. Digo, procesa árbol. O sea, procesa el nodo. ¿Y qué quedamos? Que procesar el nodo es imprimir el valor que tiene el nodo. Dices, ya que lo procesaste, es el recorrido de preorder. Vean cómo lo primero que hago es procesar. Después dice, vete al hijo izquierdo de ese nodo. Por si dice árbol, hijo izquierdo. Ya que llego al hijo izquierdo, ¿qué es lo que decimos? Voy a aplicar el proceso de preorder que dice, procesa el árbol. Ya que lo procesé, dices, bueno, ya procesé previamente el nodo padre, ya ahorita procesé el nodo el hijo izquierdo y lo que voy a continuación dice, vete al hijo derecho. Y cuando llego al hijo derecho, aplico el procedimiento de preorder y ¿qué es lo que dice? Procesa el árbol. Bueno, esto que está aquí en forma recursiva y aquí hasta con este ratón, ahorita les voy a explicar cómo lo vamos a ir visualizando, qué es lo que vamos a estar haciendo. Bueno, entonces en esa variable apuntador, ¿sí? Me pasaron la dirección donde está el nodo A. Entonces, llego al nodo A, ya llegué aquí al nodo A, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice el procedimiento de preorder? Dice, procesa el árbol, ¿sí? Entonces, cuando dice procesa el árbol, ¿qué fue lo que hicimos? Voy a imprimir el valor que tiene el árbol. Ya acá abajito ya se imprimió me voy a regresar un paso antes. Aquí estoy. Llegué aquí que dice procesa el árbol. Le di un enter aquí. Ah, ya procesó, ya me imprimió el valor del nodo. Después de que imprimí el valor del nodo, que dice procesa árbol, dice vete a la rama izquierda. ¿Sí? Voy a dar enter. Y ya llegué, me fui a la rama izquierda y llegué al nodo B. ¿Y qué quedamos? Que cuando el preorder, ¿qué es lo que me dice? Cuando llegues a un nodo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Que dice acá, procesa el árbol. Entonces, procesa el árbol, le voy a dar enter, es imprimir el valor que tiene el nodo. Ya que hice eso, ¿qué es lo que dice recorrido de preorder? Ya que lo procesé, vete al hijo izquierdo. Aquí dice preorder, hijo izquierdo. Ah, y cada vez que llego a un nodo, dices, vete al hijo izquierdo. Ya le di un enter y ya me fui al hijo izquierdo. ¿Y qué es lo que dice el preorder? Cuando llegues a un nodo, lo primero que tienes que hacer es procesar el árbol. Dices, bueno, entonces le doy enter. Pues ya lo procesé. Ya que lo procesé, ¿qué es lo que me dice aquí? Vete al hijo izquierdo y se procesa al hijo izquierdo. Bueno, pero no nada de procesa al hijo izquierdo. Dice, vete al hijo izquierdo. Ya llegué al hijo izquierdo. Ojo aquí, aquí es lo interesante. Llego al hijo izquierdo y ¿qué hicimos? Que cada vez que llego a un nodo, ¿qué me dice preorder? Procesa el árbol. Le doy enter y dices, bueno, ya lo procesé. Ya lo procesé y dice, vete al hijo izquierdo. ¿Y qué es lo que decimos? No, pues ya no hay hijo izquierdo. ¿Sí? Aquí dice, lo procesé y dice, vete al hijo izquierdo. Dice, no, pues ya no hay. Entonces, pues como ya no hay, dice, pues ahora dice, pues vete al hijo derecho. ¿Y qué dice? No, pues tampoco hay hijo izquierdo, hay hijo derecho. Y voy aquí. Entonces, como ya no hay, ¿qué es lo que sigue? Dice, return, dicen, me regresó a un nivel anterior, me regresó al papá de H. ¿Sí? Entonces, en este nivel,
yo me quedé, ya el nodo de ella lo había procesado, ya fui a procesar ¿qué es lo que dice aquí? Ya fui a procesar su rama izquierda, entonces ya hice esto de irse al hijo izquierdo y procesarlo. Ahora lo que sigue es, vete a procesar la rama derecha, ¿sí? Me voy a procesar la rama derecha, entonces llego ahí, ¿y qué me dice preorder? Cada vez que llegues a un nodo, dice aquí, procésalo. Entonces, procesarlo es imprimirlo. Entonces estoy aquí en proceso, ¿y qué me dice? Pues vete al hijo izquierdo. ¿Y qué decimos? Ay, pues ya no hay. Entonces, como ya no hay, dice, bueno, entonces, ya que hiciste eso, pues no hay. Dice, vete al hijo derecho. Dice, ay, pues tampoco hay. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues ya hice, no hay. ¿Qué dice aquí? Return. Regreso. Ahora sí, ya lo terminé de procesar el nodo y regreso al nodo padre. ¿Sí? Ya de este nodo, ya procesé su hijo izquierdo, ya procesé su hijo derecho. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Dices, ya procesé su hijo izquierdo, ya procesé su hijo derecho. ¿Qué es lo que sigue? Después de esto dice, pues un return. Regreso al nodo padre. Entonces dices, de este nodo padre dices, pues ya procesaste su hijo izquierdo. Dice, ahora vete a procesar su hijo derecho. Ya llegué, ¿qué quedamos? Que en preorder, cuando llega un nodo, en preorder, ¿qué me dice? Procésalo. Ya imprimimos en este caso la E. Ya lo procesé. Dice, vete a procesar su hijo izquierdo, no tiene. Vete a procesar su hijo derecho, ya no tiene. Ya regreso aquí, entonces ya terminé de procesar este nodo. Como ya terminaste de procesar la parte, su rama izquierda y hija derecha, dice lo que sigue return. Regrésate. Ya me regreso al papá. Pero de este papá, pues precisamente ya procesé su hijo izquierdo, ya procesé su hijo derecho, y lo que sigue es return, o sea, este return, ya procesé su hijo izquierdo, su derecho, y lo que sigue es un return. Regreso al nodo padre, ¿sí? Ya regresé al nodo padre, ¿y qué de este nodo padre, qué es lo que hicimos? Ya procesé toda su rama izquierda, lo que sigue es procesar su rama derecha. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Me voy aquí a C. ¿Y qué decimos? Cada vez que llego a un nodo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues imprimir esta parte de procesar el nodo. ¿Y qué es lo que sigue? Dice, vete a su hijo izquierdo. Aquí me dice, me voy al hijo izquierdo, llego a F. ¿Y qué es lo que hicimos? Cuando llego a un nodo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Procesar el nodo. Procesar es imprimirlo. Y después de procesarlo, aquí me voy a... pues sigue imprimir el hijo izquierdo. Pues no tiene. Pues ya no hay nada. Dice, pues entonces vete a procesar su hijo derecho. No, pues no tiene. Entonces, cuando yo digo que no tiene, ya lo estoy procesando. Dice, entonces, ya no tiene. Entonces, este nodo ya está totalmente procesado. Ya hice izquierdo, derecho, y lo que sigue es el return. El return que hice, pues me regreso a C. Entonces, de este nodo ya procesé su hijo izquierdo. ¿Qué es lo que sigue? Procesar su hijo derecho. Entonces, me voy a G. Cuando llega un nodo que me dice preorder, pues procesa el nodo. Ya lo imprimí. ¿Qué es lo que sigue? Procesar su hijo izquierdo. No tiene. Pues bueno, entonces ya me regreso aquí. Digo, ahora procesa su nodo derecho. Llego a J. Cada vez que llego a un nodo, preorder me dice, pues procesa el nodo. Ya lo sé. Y me dice, procesa su hijo izquierdo. No tiene. Procesa su hijo derecho. No tiene. Entonces ya este nodo ya está procesado. ¿Qué es lo que sigue? Regresar aquí al nodo padre, que es G. Entonces decimos, ya procesé su hijo izquierdo, su hijo derecho. ¿Qué es lo que sigue? Pues regresar, ¿sí? Ya regreso a C. Ya de este proceso hijo izquierdo, ya proceso hijo derecho. ¿Qué es lo que sigue? Regresar. De este nodo ya proceso hijo izquierdo, bueno, y su hijo derecho. ¿Qué es lo que sigue? Pues ya no hay nada. Ya está todo el árbol recorrido. ¿Alguna duda de lo que se hizo aquí? No, profesor, todo claro. Vámonos con el siguiente. Aquí lo importante es que, bueno, ahí pueden, chivas, pueden, ya me adelanté.
Prueben ahí ustedes. Esta diapositiva ahí ya la tienen. Pueden irlo haciendo. Lo importante es ver cuándo hay que regresar. Entonces, in order, ¿qué es lo que dice? Dice, cada vez que llegues a un nodo, lo primero que tienes que ir a hacer es ir a procesar su hijo izquierdo. ¿Sí? Pero eso es lo que está diciendo. Cada vez que llegue uno, lo primero que tienes que hacer es ir a procesar su hijo izquierdo. Ya que llegas, ya que lo hayas procesado, ahora sí procesa el nodo padre. Ya que procesaste el nodo padre, ahora sí ve a procesar el hijo derecho. ¿Sí? Vean en qué momento voy a procesar el nodo después de haber procesado la parte izquierda, la rama izquierda. Entonces, vamos a hacerlo rápido porque tenemos que dejar una tarea hoy rápido. Llego aquí al primer nodo, ¿sí? ¿Y qué es lo que me dice in order? Cuando llegues a un nodo, vete a procesar su hijo izquierdo. Ah, ya llegué aquí a B. ¿Pero qué me dice in order? Pues cada vez que llegues a un nodo, ve a procesar su hijo izquierdo. Entonces me voy a su hijo izquierdo. Sí, llego a D. ¿Y qué me dice in order? Pues cada vez que llegues a un nodo, ve a procesar primero su hijo izquierdo. Llego a H. Llego a H y ¿qué dice? Pues voy a procesar su hijo izquierdo. Dice, ya no tiene. Y aquí lo veo, dices, bueno, ya fui a procesar el hijo izquierdo de H. Digo, y vi que no tenía, ¿y qué es lo que sigue? Pues procesa el nodo. Aquí dice procesa el nodo. Lo proceso. Imprimo H. Ya imprimí H y luego dice, ve a procesar ahora su hijo derecho. Y yo digo, pues ya no tiene. Entonces, ya no tiene, ¿y qué es lo que sigue? Dice, return. ¿Sí? Ya aquí, cuando ya llego aquí, entonces este nodo H ya está totalmente procesado. ¿Sí? Entonces, return, dices, me regreso a un nivel anterior. Bueno, llegué a este nivel anterior, entonces aquí me quedé, de este nodo D me quedé aquí en ir a procesar su hijo izquierdo. Ya procesé su hijo izquierdo, que era H. ¿Qué es lo que sigue? Aquí dice, in order, dice, pues procesar el nodo. Imprimo la D. Entonces dices, ya procesaste el nodo, ahora ¿qué sigue? Ir a procesar su hijo derecho. Llego ahí, pero cuando llego ahí, ¿qué es lo que me dice? Pues primeramente voy a procesar su hijo izquierdo. Aquí me dice, pues digo, ya no tiene. Entonces, como no tiene, ¿qué es lo que sigue aquí? Dice, procesa el nodo. Pues lo proceso. Ya lo procesé, ¿y qué es lo que sigue? Vete a procesar su hijo derecho. Digo, pues no tiene. Entonces, como ya no tiene, ¿qué es lo que dice aquí? Return. Entonces, estaba aquí en I y me regreso. Me regreso a D. Entonces, de este nodo D, pues yo ya dije, ya procesé su hijo izquierdo, ya hasta procesé el nodo, ya hasta procesé su hijo derecho. Entonces, ¿qué es lo que sigue? O sea, ya hice todo esto del nodo D. ¿Qué es lo que sigue? Return. Me regreso en este caso, a un nivel anterior, que es que es a B. Y de B, ¿en dónde me quedé? Pues me quedé en que recorrí su hijo izquierdo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sigue? Procesar el nodo. Ya lo procesé. ¿Y qué es lo que sigue? Dice, pues ahora vete aquí a recorrer su hijo derecho. Dices, pues llego acá. Pues ya me voy acá al hijo derecho. Ya llegué aquí. Pero recuerden, cada vez que llego a un nodo, tengo que decir, se ve a su hijo izquierdo. Pues ya no tiene. ¿Y qué es lo que sigue? Pues procesar el nodo. Proceso E. Ya proceso E. ¿Qué es lo que sigue? Se ve a su hijo derecho. Digo, pues ya no tiene. Entonces, como ya no tiene, pues ya no hace eso. ¿Y qué es lo que sigue? Return. Regreso a B. Pero de aquí en B, dices, pues ya ahí, ya procesé su hijo derecho. ¿Y qué es lo que sigue? Return. Me regreso a un nivel anterior. Regreso a, ¿sí? Pero en A, ¿en dónde me quedé? Pues en recorrer su hijo izquierdo. Ya recorrí su hijo izquierdo. ¿Qué es lo que sigue? Procesar el nodo. ¿Sí? Ya procesé el nodo A. ¿Y qué es lo que sigue aquí? ¿Qué me dice aquí? Vete a su hijo derecho. ¿Sí? Llego a C. Y cuando llego a un nodo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dice, pues ve primeramente a su hijo izquierdo. ¿Sí? Y cada vez que llego a un nodo, ¿qué es lo que me dice? Pues ve a su hijo izquierdo.
¿Y qué es lo que veo? Ah, pues no tiene, ya no tiene. Entonces, ¿qué es lo que dice a continuación después de hacer procesar su hijo izquierdo? En este caso no tiene. Dice, pues procesa el árbol. Procesar es imprimir. Ah, ya imprimí la F. Y después que dice, procesa su hijo derecho. Ah, pues ya no tiene. Entonces, como ya no tiene, dices, ya terminé, y dice return. Entonces, return, regreso a un nivel anterior. Oye, ¿y en C dónde nos quedamos? En ir a visitar su rama izquierda, que era F. ¿Qué es lo que sigue? Procesar el árbol. Procesar es imprimir el nodo. Y decimos, bueno, ya lo procesé, ahora que sigue, vete a su hijo derecho. Ah, llego a G. Cuando llego a G, ¿qué es lo que recuerden? Cuando llego a un nuevo nodo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ah, pues ir a recorrer su rama izquierda. Digo, ah, pues no tiene. Como no tiene, pues ya terminé. ¿Qué es lo que sigue? Procesar el árbol. Estoy dando un enter así despacio, ¿eh? Y después dices, ya lo procesas, dices, ahora vete a su hijo derecho. Pues llego a J. Llego a J y ¿qué es lo que tengo que hacer cada vez que llego a un nuevo nodo? Y ir a su rama izquierda. Digo, no tiene. ¿Qué es lo que sigue? Procesar el árbol. Ya lo procesé. Entonces, y después que dice, vete a su hijo derecho, digo, ya no tiene. Como ya no tiene, dices, bueno, ya proceso su hijo derecho, ¿qué es lo que sigue? Return. Me regreso. Regreso a G, ¿sí? Pero en G, ¿en dónde me quedé? En ir a su hijo derecho. ¿Qué es lo que sigue? Return. Regreso a C, y en C, ¿en dónde me quedé? En recorrer su hijo derecho. O sea, aquí, en recorrer, ¿qué es lo que sigue? O sea, recorrí su hijo derecho, ¿qué es lo que sigue? Return. Regreso. Ya regreso aquí en A. En A, ¿en dónde me quedé? Ah, pues me quedé aquí en recorrer su hijo derecho. ¿Qué es lo que sigue? Return. Ya terminé. Ese es, todo es un proceso recursivo. ¿Ok? Entonces, pues, ¿y qué es lo que estoy viendo? Que cuando llego a un nodo, primero me voy a su hijo izquierdo, y después proceso, y después al derecho. ¿Ok? Bueno, ahí vemos que me voy bajando de nivel, porque decimos, cada vez que llego a un nodo, vuelvo a aplicar el mismo procedimiento. Aquí donde a veces tienen problemas es cuando ¿cuándo me regreso? ¿En dónde voy? No, pues hay que visualizar en dónde me quedé. Dice, pues ya terminé, y el famoso return. Bueno, me voy más rapidito aquí con el de post-order. Esto lo tienen ustedes ahí para practicar. Y es lo mismo. ¿Cuándo debo de procesar el nodo? Acá dice que el procesar el nodo es primeramente proceso el hijo izquierdo, luego el derecho, y luego el nodo. Entonces, vamos a empezar. Llego aquí al nodo A. ¿Y qué es lo que me dice post-order? Dice, pues primero voy a procesar su hijo izquierdo. Ya llegué a este nodo, ¿sí? ¿Y qué es lo que me dice? Pues cuando llegues a un nodo, lo primero que debes de hacer es ir a procesar su hijo izquierdo. Pues me voy a D. Y cada vez que llego a un nodo, ¿qué es lo que primero que me dice? Pues vete a procesar su hijo izquierdo. Y pues me voy a H. Ya llegué aquí a H, ¿sí? ¿Y qué es lo que me dice? Pues ve a procesar su hijo izquierdo. Y que digo, pues ya no tiene. Bueno, si ya no tiene, entonces ahora vete a procesar su hijo derecho. Que digo, ya no tiene. Entonces, ¿qué sigue? Procesar el árbol. Y procesar el árbol es imprimir la H. Y ya hice de procesar. ¿Qué es lo que sigue? Return, regreso al nodo anterior. Pero del nodo anterior, ¿dónde me quedé? En ir a visitar su rama izquierda. ¿Qué es lo que sigue? Ir a su rama derecha. Me voy ahí. Aquí es importante el nivel en que me quedé. Me voy ahí. Ya que llegué ahí, digo, ¿qué tengo que hacer? Dice, ve a su rama izquierda. Pues no tiene. Ve a su rama derecha. Pues ya no tiene. ¿Qué es lo que sigue? Aquí dice, procesa árbol. Proceso I. Ya que procesé, ¿qué es lo que sigue? Dice aquí, return. Me regreso a este nivel. Entonces, en D, ¿en dónde me quedé? Sí, me quedé aquí en ir a procesar su rama derecha. ¿Qué es lo que sigue? Procesar el árbol, ¿sí? Y proceso el árbol, imprimo la D. ¿Y qué es lo que dice aquí? ¿Qué es lo que sigue? Return, regreso a B. Pero en B, ¿en dónde me quedé? Si lo vemos, me quedé aquí en ir a procesar su rama izquierda. ¿Qué es lo que sigue? Ir a procesar su rama derecha. Digo, pues me voy a E. Y cuando llego a E,
que lo que cada vez que hay uno que lo que decimos, tengo que ir a procesar su rama izquierda. Ah, no tiene. Voy a procesar su rama derecha. Ah, pues no tiene. ¿Qué es lo que sigue? Procesar el nodo. Proceso la E. Ya la procesé la E. ¿Qué es lo que sigue? Dice, pues return. ¿Sí? Hice este return, ya que procesé. Y de B, ¿qué es lo que, en dónde me quedé? Pues ya procesé su izquierdo y su derecho. O sea, ya procesé izquierdo y derecho. Ya lo procesé, me quedé aquí. ¿Qué es lo que sigue? Procesar el nodo. Proceso B. Ya que procesé el nodo, ¿qué dice? Aquí abajo, return. Regreso a, ¿sí? Pero en A, ¿dónde me quedé? En ir a recorrer su hijo izquierdo, ¿sí? Ahora, ¿qué sigue? Ir a recorrer su hijo derecho. Llego a C. Sí, cada vez que llego a un nuevo nodo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ir a recorrer, como dice aquí, ir a recorrer su hijo izquierdo. Llego a F, ¿sí? Llego a F y dices, que cuando llego a un nodo, ¿qué es lo que tengo que ir a hacer? Ir a recorrer su rama izquierda. Digo, ya no tiene. Después que dice, ve a recorrer su rama derecha. Dice, no, ya no tiene. Entonces, ¿qué sigue? Procesar el nodo. Proceso el nodo. Entonces ya digo, pues ya procesé el nodo. F. Y ya aquí voy. ¿Qué sigue? Return. Return dice, pues me regreso. ¿Sí? Pero aquí de este nodo C en donde me quedé, apenas me quedé ir a recorrer su rama izquierda. ¿Qué es lo que sigue? Recorrer su rama derecha. Llego a G. Llego a G y ¿qué es lo que cada vez que llega a un nuevo nodo digo? Ve a recorrer su rama izquierda. Pues no tiene. Después, ¿qué sigue? Ir a recorrer su rama derecha. ¿Sí? Sí tiene, pues llego a J. Y cada vez que llego a un nuevo nodo, ¿qué es lo que me dice? Ve a recorrer su rama izquierda. No tiene. Después dice, ve a recorrer su rama derecha. Digo, no tiene. Después, ¿qué sigue? Procesar el nodo. Ya usamos J. ¿Y qué después de procesar? ¿Qué dice? Return. Regreso a G. ¿En G en dónde me quedé? Pues me quedé en ir a visitar su rama derecha. ¿Sí? Su rama derecha. ¿Qué es lo que sigue? Procesar el nodo. ¿Sí? Imprimo G. Ya procesé el nodo y ¿qué es lo que dice? Return. Pues regreso a C. Regreso a C. Y en C, ¿en qué me quedé? Pues ya fui a procesar su izquierdo, ya procesé su derecho, ¿qué es lo que sigue? Procesar el nodo. ¿Sí? Ya procesé el nodo, ¿qué es lo que sigue? Pues aquí dice return. Ya regreso a, oye, ¿en dónde me quedé? Pues me quedé aquí en ir a procesar su hijo derecho, es lo que estaba procesando, ya terminé. ¿Qué es lo que sigue? Procesar el nodo. Proceso A. Ya que procesé ¿qué es lo que sigue? Return. Pues ya termina. Recuerden que esta es una variable apuntador que se llama árbol. A lo mejor le hubiéramos puesto nodo. ¿Sí? En lugar de árbol o nodo, ¿no? Bueno, quien hizo ese algoritmo, pues así le puso. Yo por eso así los dejo. Digo, pero pues ya le voy a cambiar. Pues ahí mismo dice. Bueno, este es el recorrido. ¿Ok? Ahí está el post-order. Aquí vean cómo el orden de cuando procesó el nodo y cómo se va efectuando. Bueno, lo que decíamos, esa parte cuando decía de procesar el nodo, ¿qué es lo que tengo? No es más que ese algoritmito, ¿sí? Recibe la dirección del nodo que que quiero imprimir su contenido y nada más lo que hago es un printf de esa dirección, pues el dato. Bueno, y aquí estos recorridos de preorder son los que estuvimos viendo ahí, ya nada más que un poquito más codificado, pues está casi igual, ¿sí? Nada más cambia, pues no, creo no cambia nada, pero ahí lo checan. No, cambia nada más tener el nombre del procedimiento. Ahí lo checamos. Ok, y ahí está el de inorder, es lo mismo que vimos, ¿eh? Es lo mismo que teníamos ahí. Y de posorder. Bueno, ya para terminar la clase, aquí en archivos, ¿sí? Aquí en archivos, en materiales de clase, en esta carpeta tercer parcial, ahí está este archivo de Word que dice ejercicio recorridos.
Ok, entonces es ese archivo que están viendo ahí. Ahí está ese árbol. Entonces lo que hay que hacer es esos 3 recorridos. Este no me lo van a entregar, ¿eh? Es tarea para su cuaderno o ahí. Y el día viernes, pues ya vamos a preguntar qué les dio, ¿sí? Voy a preguntar qué les dio aquí, qué les dio acá, bueno, ahí. Sí, voy a nombrarlos así por la lista a 2, 3, al azar, y si ya que me den sus resultados. Bueno, que me den cada quien. Y si está bien es participación, y si no, pues nada de participación y ya checamos otro, ¿no? Pero si ya están bien con los que les toque al azar, pues ya, ese es el recorrido. Entonces, es una tarea para su cuaderno, ¿eh? No es para entregar y todo eso. Ahí está el árbol, está en ese archivo, ¿ok? Bueno, entonces, pues sería todo por el día de hoy y disculpen que hoy, pero teníamos que terminar ese temita ahí. Ahí ya quedamos. Bueno, Pero, ok, ¿qué pasaría? bueno. Entonces, Alondra, pues aquí tu participación, gracias por ayudarnos y así quedaríamos, ¿ok? ¿Alguien más de asistencia? ¿O ya están Yo, todos? profesor. Sí, adelante. Felipe Higuera. también. No escuché bien, sé que eres mujer, pero no escuché bien. Felipe Higuera. Felipe Higuera. Ok, ya está aquí. ¿Alguien más? Hernández González. López. Hernández González. ¿Y qué más? Gracias. Hernández González, ¿ya nadie más? Sí, Muñoz Jiménez, por favor. Muñoz Jiménez. Ok, ahí está Gracias. Muñoz Jiménez. ¿Alguien más? No. Entonces ahora sí, pues nos estamos viendo, ¿ok? Nos vemos el viernes.